decido pasarme a artes con esta conversación con mi tío Pancho y me contacta con Juan Acevedo. Juanito Acevedo es el que me da la piedra angular y me dice, pásate a Artes de la Católica, me dijo. Esa es la modernidad. Es como entrar a la revolución industrial, ¿no? Es más moderno que Bellas Artes en ese momento. Cuando yo hablé con Corante, que venía de Bellas Artes, y me dijo, no te vas a pasar a la Católica. Eso es una escuela de señoritas, imagínate. Claro, yo pinto muchas cosas que en verdad es un trágico, ¿no? El tráfico es un trágico en el Perú. La gente sufre el tráfico. No te lo edulcorizo, o sea, no es que lo ponga rosado y le ponga copos de nieve, pero hago que tú el tráfico digas, oye, qué paja, esto también es Lima, ¿no? Hola, el arte suma, sana y queda. Hay muchos profesionales, personajes que se mimetizan en lo que hacen. Es como cuando el actor se convierte en el personaje de la ficción. Hoy día vamos a hablar de estos temas y tenemos como invitado a Pancho Guerra García. Él es artista plástico, cronista visual de la ciudad de Lima y yo diría que siempre utiliza mucho el humor. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estoy? Echado, pues, ¿no? Echado y digiriendo, así decía un tío mío, ¿no? Que uno siempre está digiriendo. Bien, como lo escuché la otra vez en una película, cansado de estar feliz. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? Linda, ¿no? Muy buena, cansado. De estar feliz. A ver, este es un recorrido un poco por lo que tú haces, por la historia de uno, ¿no? Y vamos a ir caminando. Infancia, ¿cuáles son o qué recuerdos tienes de cuando tenías 9, 10, 11 años? Una linda infancia. Nosotros éramos 5 hermanos, después fuimos 6, que vivíamos en San Felipe, en la residencia de San Felipe, que es un espacio cerrado, lleno de jardines, ¿no? Vivíamos en una época donde la tele llegó tarde. Mi papá nos compró la tele cuando ya habíamos adquirido el hábito de la lectura. Entonces, entre los 5 hermanos jugábamos mucho, ¿no? Sobre todo con Nano y Paulo, que éramos los seguidos. Y en esa infancia, pues, leíamos, jugábamos a la guerra, recogíamos hojitas, piedras en San Felipe, buscábamos restos de lo que había sido el hipódromo. Alguna vez encontramos unas herraduras, me acuerdo, ¿no? ¿Qué años más o menos eran esos? Te estoy hablando de antes, ¿no? Te estoy hablando hasta antes del 7-5, que es cuando nace Tato, ¿no? Una infancia feliz, ¿no? Y era bacán la residencial San Felipe, es bacán todavía, es linda. Todavía. Ahora, hoy día es una ciudad ya de gente mayor, ¿no? Pero en esa época era un sitio lindo para niños, ¿no? Para jugar bicicleta, para montar bicicleta. Mi hermano Antuco organizaba unas olimpiadas deportivas, entonces hacían postas, salto largo, nos poníamos unas medallas, ¿no? Una infancia muy linda, en verdad. Llena de juegos, ¿no? Jugábamos mucho, jugábamos Monopolio, después ya más adolescentes War, jugábamos el hipódromo, pero ya convertíamos el juego en algo más que solamente tirar el dado, ¿no? Cuando jugábamos en el hipódromo teníamos tribunas, teníamos el estú, teníamos premios, ¿no? Había todo un ejercicio de creatividad. Sí, muy lindo, ¿no? Muy lindo. Jugábamos, teníamos un juego que era de unos personajes como de box, ¿no? Y recortábamos revistas, entonces los personajes eran recortados. Era nuestro juego de muñecas, en verdad, ¿no? De chicos, ¿no? Y recortábamos las figuras del Time, entonces nuestro personaje que eran boxeadores, ¿no? Después crecían, se enamoraban, ¿no? Entonces recortábamos figuras de las chicas, ¿no? Catherine Deneuve ahí era esposa de no sé quién, ¿no? Éramos muy lúdicos, jugábamos mucho y creábamos muchas cosas también, ¿no? Hacíamos revistas. Antuco sacaba una revista que era Don Balón, que después me enteré que era una copia, ¿no? Con Nano hacíamos historietas, ¿no? Jugábamos a crear historietas, a personajes nuestros, con guiones, con fondo, ¿no? Una cosa muy creativa. ¿Quién es el mayor de ustedes? Martín. Martín, ¿no? Martín fue el mayor. Fue que en paz falleció, descanse, sí, temprano, el 2016.
Martín estaba un poco por encima de nosotros, ¿no? Porque era como que siempre el mayor, el más bueno, el más bondadoso. Nosotros entre bromas le decíamos que era Zeus, ¿no? Y como que él no entraba mucho en nuestros juegos, sino que él dibujaba. Hacíamos, en nuestro juego este de las muñequitas que te digo, Claro. teníamos billetes. Entonces hacíamos billetitos de medio centímetro, ¿no? Y con esos billetitos le pagábamos a Martín que nos hacía dibujos, ¿no? Hasta que yo me di cuenta que yo podía dibujar también sin tanto hacer billetes, ¿no? Pero Antuco, pues, se pasaba haciendo billetitos porque él no dibujaba nada, ¿no? Claro, o sea, Entonces, eran casi un equipo de fulbito. claro, 5 de le básquet. faltaba. O Entonces un estaba equipo de Martín, básquet. luego venía Antuco casi seguido con Martín, ¿no? Y luego Nano. Entonces esos eran los tres mayores. Y luego veníamos yo y Paulo, ¿no? Y ya después, el 75, nació Tato. Y Nano, Sándwich, ¿no? Era el hermano del medio de esos 5. Él era la bisagra entre los mayores y los menores. Y luego se dio cuenta que él podía ser también el hermano mayor de los que venían luego, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces Nano era como nuestro líder, nuestro jefe. O sea, ¿no? digamos, contigo y con Tato era... Claro, conmigo, con Paulo y con Tato. con Pablo y claramente, con Tato. claro. Ya, ¿y quién monitoreaba a todos estos chicos ahí Buena en pregunta, esa casa ¿no? de San Felipe? Mi papá era un profesor universitario, estaba todo el tiempo en Cayetano Heredia, que recién se iniciaba. Mi mamá era una madre feliz, una ama de casa feliz, y estaba pues Sabina, que era nuestro apu, nuestra madre tierra que nos cuidaba, nos cocinaba, una señora aymara lindísima, ¿no? Saturnina Jareca, Sabina para todos, y ella fue la que nos alimentó pues a ese grupo de hermanas, banda de hermanos, ¿no? Claro. Sabina era una piedra angular en nuestra familia, ¿no? Cuando mi mamá fallece el 81, ¿Qué edad tenías cuando yo tenía fallece 15 años. 15 años. Y mi mamá le habla, ¿no? A Sabina y le dice, bueno, tú tienes que cuidarlo, pues, ¿no? Y así fue, nos alimentó y bueno, después llegó Pablo, que es el hijo de Sabina, que es nuestro hermano también, ¿no? Pablo estudió luego arqueología, economía, y es nuestro hermano Pablo. Pepito Claro. le decimos. Sí, pues era una época que los que nos están viendo, los Claro. que nos siguen, no conocieron, algunos sí, otros no, pero donde jugábamos afuera, en la puerta de la Claro. calle, en la quinta, en el barrio, pasábamos con sed después de hacer deporte, jugar, y estaba el señor que regaba con la Claro. manguera y tomábamos agua de la manguera. Claro, con hierbita caía. Exacto. Hierbita, caía hormigas. Chupábamos esas flores, ¿no? Esas rojitas que tenían un néctar dulce, ¿no? Así es. Entonces, una época realmente, yo diría espectacular, ¿no? Pero Sí. bueno, entonces Sabina, muy bien. ¿Y el papá? El médico, Mi papá estaba siempre presente, ¿no? Él viajaba mucho, nos hacía viajar con él en un Ford Taunus del 67, creo. Y nos íbamos por toda la costa, ¿no? A visitar a mi mamá Tere, que era una tía querida que vivía en Trujillo. Entonces, mi papá planificaba muy bien sus tiempos de vacaciones, ¿no? Él llamaba plan de vacación, ¿no? a plan de vacaciones. Que empezaba pues con una ida al circo, ¿no? Donde se cantaba el himno. Había un plan de cine, ¿no? Y viajábamos. Mi papá siempre decía, atentos, eso es una huaca, decía, ¿no? Ese perfil, ¿no? Con todo cerro que pasaba por la costa era posible de ser una ruina, ¿no? Como decía Claro. Belaúnde, ruina. Claro. ¿No? Que dicho sea de paso es cierto, Cierto, o sea, donde sí. sacas alguna de estas montañas pequeñas, abajo hay generalmente Claro. una huaca, hay un... Mi papá viajaba, entonces eso le da posibilidades de comprarnos ropa al por mayor y buena, ¿no? Se iba a Gap y compraba pues 6, 7 pantalones, ya después cada uno veía a quién le caía, ¿no? Y acá en Jesús María nos íbamos a donde un bazar japonés y compraba pues en docenas, pues, calzoncillos, ¿no? Medias, BVDs, polos, ¿no? Y eran cajones eran cajones para todos, ¿no? O sea, el cajón de los calzoncillos, de las medias, eran uno para los 6. Y claro, y ahí había Claro. que ir rebuscando de acuerdo a la talla. Claro, y las medias eran esas plomas que tú tenías que ver con qué
con qué plomo iba la otra media, ¿no? Porque había plomo verdoso, plomo morado, ¿no? Plomo medio azulado, ¿no? Claro. Y eran cajones enormes donde la ropa era de todos. O sea, la ropa interior era de todos y la otra sí era cada uno con su pantaloncito. Claro, entonces, en la época que ya no está tu madre, me dices, tú tendrías como 15 años, Claro, ¿no es cierto? 15, sí. Los mayores, Martín, Claro, ya estaban en la universidad. ya estaban en... Ahí ya, claro, la dinámica supongo que cambió. Sabina sí seguía Claro. estando con ustedes y tu papá, quizá don Roger, estaría con los ojos un poco mirando más, Sí, ¿no? Al no estar la sí, mamá. mi papá se casa el año 85, entonces hay unos 5 años ahí donde mi papá está con nosotros. Él está creando ahí en esa época el Concitec, ¿no? Entonces viajaba mucho también por Europa. Y nuestra casa era, bueno, una casa donde vivían 5 estudiantes universitarios, estaba Sabina. Era una suerte de estos clubes gringos de estas películas de adolescentes, Alfa Gamma, Claro. Beta. Era una suerte de club abierto, ¿no? Y caía todo el mundo, o sea. Ah, eso te iba a decir. Ahí las amistades Claro. o sea, eso se debería multiplicar Claro. como los panes. Cada uno tenía un amigo y ese amigo pues tenía hasta su sofá para dormir, llevaban su cepillo de dientes, algunos rascaban la olla, Sabina se molestaba, ¿no? Pero era como una confraternidad, ¿no? Sí. Claro, algunos rascaban el concolón, claro, qué rico. sí. Algunas noches he llegado a la casa de mi madre, ¿no? Que en paz descanse, sí, pues. Ya, y bueno, ¿y tu papá ya ahí incursionaba en la política en esa época? Sí, tempranamente mi papá postula por Acción Popular. Te estoy hablando del año 84, 85, no consigue ningún puesto. Y luego sí haciendo política, pero desde su lado, que era la mirada desde la educación, desde la salud, desde la ciencia y tecnología, ¿no? Él era un radical, creo, ¿eh? Ya. Le decíamos Rogerspierre, ¿no? El incorruptible. Ya. Mi papá tenía ideas bien fijas, bien claras. Decía, con la salud no se lucra, con la educación no se lucra. Entonces, era como que eran temas más universales, ¿no? Salud y educación para todos, ¿no? Claro, Siempre. temas mucho más, ¿no? Universales. Y era bien loco porque... transversales. Porque como que mi papá se acerca un poco a ideas más de izquierda, no más sociales, ya mayor, ¿no? Pero se fue acercando en la época de Fujimori, se fue acercando porque él era oposición, ¿no? Y se fue radicalizando en el buen sentido, ¿no? De raíz. Alguna vez Alfonso Barrantes Lingán comentó de mi papá y dijo, bueno, don Roger Guerra García es de izquierda, ¿no? Pero él no se ha dado cuenta, ¿no? Eso decía don Barrantes, ¿no? Ya, y bueno, Pancho ahí en una familia de médicos, bueno, por ahí la medicina, la política, hace arte, empiezas pues, a pintar. ¿Cómo es? Ese es un buen punto, ¿no? Porque cuéntanos un poquito. mi mamá era muy, muy creativa. Ah. Se hacía sus vestidos, veía una cortina y los cortaba, los pegaba, usaba broches imperdibles, ¿no? Le gustaba la música, le gustaba cantar. No sabía eso, la vena artística. Claro, viene de mi venía mamá, de claro. tu mamá. Ella se sentía gitana, ¿no? Era morena, guapa. Y mi papá era la razón, ¿no? La razón frente al sentimiento. En el año 70 teníamos una tía, la hermana de mi tía Estrella Picasso, que era una linda chica, es una linda señora ahora, ¿no? Que era estudiante de artes. Entonces ella estudiaba pintura en la Católica y alguien tuvo la linda idea de que nos podía hacer retratos, ¿no? Y Pepa Picasso, así se llama, empieza a hacerle retratos a toda la familia, ¿no? A mi abuelita, Belina, a mis primos. Y cayó a hacer un retrato a los Guerra García Campos, ¿no? Pero era imposible, pues, hacerle un retrato a cada uno, porque éramos 6, ¿no? Ya. Entonces la oferta vino en hacer un retrato... En combo. En combo, claro, a la media docena, que éramos los 5 en ese momento. Entonces Pepa viene a la casa, ella vivía en San Felipe también. Nos toma fotos, estoy hablando del año 70, toma varias fotos, y de eso sale un cuadro hermoso donde salimos los 5 hermanos, ¿no? Pero antes de ese cuadro, después no me acuerdo bien, había también la posibilidad de que Pepa
hiciera un retrato en vivo a mi mamá, imagínate, ¿no? Ya. Entonces esa era una experiencia hermosa de ir a ver a Pepa a pintar a mi mamá, ¿no? Entonces yo fui acompañado de mi mamá y me fui yo y mi hermano Paulo, ¿no? Y cuando llego, pues en verdad, el retrato no iba a ser solamente a mi mamá, iba a ser también a uno de sus hijos. Ya. Entonces yo me sentía lindo en esa época, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿yo tengo ángel? No, porque me sentía muy simpático y mis hermanos me fastidiaban, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Ese maricón, tienes ángel. Entonces, para mi sorpresa, el retrato era mi mamá y Paulo, el menor de mis hermanos en ese momento. Paulo, rubio, de ojos celestes, pues era un angelito, ¿no? Ya. Y lo sentaron ahí con mi mamá y yo me quedé pues en el aire, o sea, Pucha. no, Tú dijiste, no iba a ser modelo yo, o sea, no iba a ser pintado, ¿no? Y lo maravilloso de Pepa fue que me llama a mí y me hace ver que yo podía ver desde el otro lado, o sea, podía ver desde el lado del pintor cómo se pintaba un cuadro, ¿no? Y dice ella que me daba óleos y yo los mezclaba y me daba una telita, un papel y yo dibujaba ahí, pintaba. Entonces pasé de ser un retratado más a una suerte de aspirante de pintor, al lado de Picasso. No sería Pablo, pero era Pepa Picasso. claro. Y eso creo que me marcó profundamente. Además era una cuestión sensorial, hasta sensual, diría yo, ¿no? El olor a la trementina, el olor a óleo. No sé si tú ubicas el olor. Algo, al óleo. El olor al óleo es una cosa casi de comida, oye. A la trementina. La sí, no lo- trementina, el aceite de linaza, es un olor casi de chanchito de chullón. ¿Ah? Ya, ¿y qué edad tenías? Yo tenía 5 años, pero me acuerdo muy bien de ese ¿te olor. acuerdas? Claro, Son de esos recuerdos que claro. persisten Sí, 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 sí. en las personas toda la vida. Uno Sí, tiene algunos recuerdos que y están ahí está ahí, encasillados. pues claro, ¿no? Entonces, eso cimentó mi vocación, pero yo no me daba cuenta que podía estudiar pintura, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo quise estudiar pintura, de eso hace casi 40 años, el Perú era otro, las carreras técnicas no se veían muy bien, ahora todos pues, son chefs, son cocineros, ¿no? Peluqueros, Claro. barberos, ¿no? Claro, Influencers, barbero. ¿no? Entonces son carreras que ya no salen de la universidad, ¿no? Pero en esa época, bueno, ser pintor era una cosa de loco, o sea, yo no lo veía, ¿no? Entonces yo entré a Letras de la Católica, sacábamos una revista que se llamaba Con Notas, pero en la revista yo dibujaba, pintaba, yo hacía las caricaturas, hacía el dibujo, hacía el Y logotipo. en ese momento, ¿qué querías ser? O sea, ¿qué Yo quería querías ser estudiar? arqueólogo, ¿ya? Arqueólogo. Después quise ser antropólogo. Ya. Llegué a llevar cursos de antropología. O sea, básicamente ciencias sociales. Claro, pues, ¿no? claro. Estaba en la Católica. Claro. Pero no era que me iba mala, pero no quería hacer más trabajo académico, ¿no? Quería pintar. Y es mi tío Pancho quien un día me cuadra y me dice, yo estaba haciendo mis dibujos en letras, y me dice, ¿y cuándo carajo te vas a pasar a artes? Entonces fue como un zamacón, ¿no? Ya. Y hubo ahí unas fuertes conversaciones entre mi papá, mi abuelo, mi tío Pancho, ¿no? Cada uno defendía su posición. Mi papá quería que yo fuera ingeniero de minas o bibliotecólogo, imagínate, ¿no? Y llegué a llevar cursos de bibliotecología, un tema lindo, ¿no? Pero yo quería algo así como comunicación, que no lo veía yo tanto, ¿no? Mi papá nunca me dijo, no estudies esto, pero tampoco le hacía feliz el que yo me estudiara, el que yo estando en un tercer, cuarto año de carrera me pase a artes, ¿no? Pero me pasé a artes. Yo ya había llevado unos cursos de dibujo en Antares, de Alberto Benavides. Ahí yo aprendí a dibujar con modelo en vivo, desnudo. Tuve un extraordinario profesor que se llamó Fernando Corante, me enseñó a dibujar, ¿no? Y ahí están mis dibujos, ¿no? Que tienen 40 años. Entonces seguimos con el arte. A ver, cuéntanos un poco de las pinturas. Decido pasarme a artes, ¿no? Con esta conversación con mi tío Pancho. Pero igual estaba yo en la incertidumbre de irme a la Católica, irme a Bellas Artes. Y me contacta con Juan Acevedo. Juanito Acevedo es el que me da la piedra angular y me dice, mira, pásate a Artes de la Católica, me dijo. Esa es la modernidad. Es como entrar a la revolución industrial, ¿no? Me dijo, es más moderno que Bellas Artes en ese momento. Ya.
cuando yo hablé con Corante, que venía de Bellas Artes, y me dijo, no te vas a pasar a la Católica. Eso es una escuela de señoritas, imagínate. Entonces yo ya había decidido cambiarme a artes, pensaba ir a la Católica. Juan Acevedo me decía una cosa. O sea, tenías ahí las dos versiones, claro, contradictorias. Y el profesor que me había hecho descubrir el arte, el dibujar, y todo, me dice, eso es una escuela de señoritas. Ya. Y en verdad no era tan así, ¿no? Era un mundo intermedio, ¿no? No era que sea el capitalismo y la escuela de señoritas, pero entro a artes y mi dinámica cambia, pues empiezo a hacer trabajo físico, ¿no? Alguna gente cree que nosotros los artistas dibujamos así sentaditos con nuestra boina, ¿no? Y con nuestro pincel, en una paletita chiquitita, no es así, es un trabajo casi físico, ¿no? De estar semisentado, hay unas sillas altas para estar entre parado y sentado, eso se lo vi a Cislo, y empiezas a trabajar horas de horas. Horas, ¿no? eso Horas, es lo que te iba a ¿no? decir, ¿no? Cortas, cartulinas, pegas, entonces el primer año me fui muy mal en la Católica. Jalé el primer año, me acuerdo, era el código 86 y estaba Winternis ahí, que era una figura pues en esa época, estamos hablando de finales del siglo XX, era una persona del siglo casi pasado, ¿no? Ya. Don Adolfo Winternis era un hombre casi la enseñanza de arte que nos daba era posimpresionista, él quería hacer una suerte de Bauhaus en la Católica. En ese momento, ¿viste a qué edad tendría? Tendría más de 80, creo. Claro. Porque Winternis creo que es del año... Mira, me agarraste, creo que el 17, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Y encima era un hombre conservador, muy religioso, él ligaba nosotros los artistas éramos continuadores de la obra de Dios, ¿no? Ya. Nos hacía pues a leer a Werther, Cartas a un joven poeta, ¿no? Y de un estilo bien a la antigua, ¿no? Sin embargo, también influye muy bien en mí. Él es un vitralista, entonces su estilo de pintura era marcando mucho a la línea negra, que es la línea del plomo, ¿no? Y ahí supongo que habrían otros ya también profesores. Claro. Que no es que lo contradigan, pero que había... Sí, y era parte, bueno, no sé si ahora, era parte un poco de la forma de enseñar de artes de la Católica, ¿no? Donde un profesor te podía decir, oye, eso está lindo, venía otro y te decía, eso está mal, entonces tenías que ir sacando tu línea, ¿no? Tenía excelentes maestros como Julia Navarrete, la reina del claroscuro, estaba Alejo Alaiza, que era muy cercano a mí, estaba Miguel Nieri y varios más profesores de primera, ¿no? Pero era una suerte de que entre varios tú tenías que ir sacando tu línea, ¿no? Estaba Eduardo Toqueshi, que era un poco mayor que yo, estaba Lucho García Zapatero, estaba Denis Mulanovich, que eran mis profesores, pero eran, como yo ya había llegado viejo a la Católica, ellos me llevaban 4 o 5 años, ¿no? Denis Mulanovich, ¿no? Linda, Denise, claro, me ayudó mucho ella, ¿no? Linda, sí. Y nada, yo ya estudiaba ahí, ya me quedé, siempre tenía el miedo de si esto es para mí, ¿no? Estaba la figura de Van Gogh, que era el pintor atormentado, que sufre, llora y que solamente vendió un cuadro en su vida, ¿no? Y era como que el camino tentador también, ¿no? El camino, la tentación del fracaso, como dice Ribeiro, ¿no? Claro. Hasta que llega un premio importante, el 10º premio de pintura Mitchell, el año 90, y lo gano. Lo gano yo siendo un estudiante de 4º año de pintura. ¿En dónde es el premio? Es un premio en Arequipa, ¿no? Del grupo Mitchell, el grupo textil. Y ganar ese premio para mí fue un espaldarazo. O sea, dije, ¿qué? O sea... ¿Y con qué obra? Fue un cuadro abstracto, un cuadro pintado en un acrílico que se llamó Lloro Sangre. Era una cosa muy fuerte, ¿no? Era un cuadro medio que aludía a momentos tristes de mi vida, ¿no? Románticos perdidos, ¿no? Y gané ese premio que llegó con un montón de plata. Además, estamos hablando del 90, en el pleno Fujichok. Pero más que lo económico, el respaldo fue
psicológico, ¿no? O sea, alguien te estaba reconociendo tu obra, ¿no? Eras bueno, ¿no? Y de ahí venía lo más tedioso, que era mantener ese ser bueno, Claro, o ¿no? sea, eso era pues un espaldarazo a la autoestima de Claro, uno, ¿no? pero uno tenía que decir, ya, pues eres un joven valor, ¿no? Como estos jugadores de fútbol que son chiquillos y que te venden como una joven promesa y que hay que mantener ese... Lo joven no lo vas a mantener, pero el ser bueno sí tenías que Por mantenerlo, ¿no? supuesto. El tema en el arte, Lucho, es que a veces se apunta a las jóvenes promesas y de ahí los consagrados. Entre uno y otro hay como 30 años de diferencia, 40. Que tú eres una joven promesa, te ganas unos premios, empiezas a vender, eres un pintor bacán, pero hay que llegar al otro camino que es el de ser el notable, ¿no? El maestro, ¿no? Que no todos llegan, ¿no? Claro. Y que en verdad, como muy bien dijo hace un rato, no es una carrera de caballos la vida ni el ser pintor, ¿no? A veces los músicos caen un poco, los seguidores de música, no, mira, el mejor disco es el blanco y mejor la posesión del... Y esto en los artistas, sobre todo pintores, pero también escritores, se me fue la inspiración. Eso... A ver, para cerrar la idea, yo no creo en la competencia en los artistas. A mí me dicen, Pancho Guerra es un reconocido pintor. Ya, listo. Me gusta eso de reconocido pintor. Claro, no pintor. Mejor que, ni de otro. Pero o sea, es que es reconocido, ¿no? A veces eres extrovertido, bueno. La página en blanco existe. Picasso decía que te tenía que agarrar, que la inspiración te tenía que agarrar trabajando, ¿no? Cuando no se pinta, bueno, te pones a tensar cuadros, te pones a pintar fondos, te pones a dibujar algo, te pones a leer sobre pintores. O sea, uno a veces cree que la vida del pintor solamente es el pintar, ¿no? Y en verdad hay mucho en lectura de vidas, de biografías, hay mucho de ver obras de arte, de ver cine, de ver teatro. Se ha perdido mucho con este mundo del internet. Claro, o sea... Pero ese mundo de la bohemia, de artistas conversando sobre arte, es importantísimo también. Claro, es una profesión. Entonces, bueno, como yo diría, la mayoría de la vida integral, ¿no? Claro, entonces vas conversando, ¿no? Te vas al Juanito, te tomas una chela y hablas de arte, de cosas. Yo tengo un grupo pequeñito de jóvenes pintores que son menores que yo, que hablamos sobre la enseñanza del arte, sobre tal exposición, ¿no? Una cosa muy pequeña, pero que por supuesto que funciona, ¿no? Entonces yo diría, la página en blanco sí existe, pero tampoco es que... Tampoco es un drama. No, y uno no siempre, o sea, los cineastas no siempre están haciendo una película, ¿no? O sea, yo ando mucho a pie, ¿no? François dijo, por si acaso, si hay estacionamiento, ¿habéis? No, le digo, yo tomo mi carro, ¿no? Y mientras voy caminando por Lima y tomo el Corredor Rojo, el tren de abajo, no el otro, voy viendo la ciudad, ¿no? Me encanta ver la ciudad, ver la gente, ver lo que ocurre. Claro, eso te iba a decir, tu pintura es muy urbana, sí, ¿no? Tú eres muy urbano. Ramiro Llona tiene un concepto que es barranco de a pie, ¿no? Y va tomando fotos, ¿no? En blanco y negro, camino, o sea, el caminar es importantísimo, ¿no? Yo me acuerdo con Elena, ella me contaba que los domingos, creo fin de semana, se iba a caminar con tus hijas, ¿no? A hacer un recorrido por la ciudad. Sí. Y eso se ha perdido un poco, ¿no? Sí. Entonces, ver mucho, ¿no? Creo, ¿no? Y yo siempre digo, uno tiene que estar dibujando todos los días, ojo, todos los días dibujando. Mira, pintarás si quieres una vez a la semana, pero dibujar sí es todos los días. Dibujar, pintar, exponer. Tu obra tiene que ser expuesta, ¿no? En vivo, en pared o ahora en las redes, ¿no? Y vender, ¿no? Yo creo que tienes que seguir, el siguiente paso es vender. Tú empezaste esta conversa linda hablando del arte que suma, claro, pues. El arte tiene que sumar, o sea, si el arte no te suma, si el arte te quita, te fastidia, te discrimina, te roba, eso no es arte. El arte, si es bueno, siempre va a sumar, o sea, no hay forma de que el arte te lleve a algo malo. Yo siempre digo, el arte suma, el arte sana. El arte es hermoso porque finalmente es tu medicina.
O sea, te cura de terapias, de locuras, de rayaderas, ¿no? Y finalmente el arte es tu pan también. O sea, mira, qué lindo que sea, que lo que yo hago me sirve para comer, y comer rico, ¿eh? Claro, Entonces, esa claro. es la mirada que uno debe tener. O sea, tampoco me voy a quedar con la mirada del, pues yo pinto para mí, mis demonios, ¿no? Y bueno, el sistema no me quiere comprar. No, 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 no. No. Y ahí pasaría a un siguiente momento que es cuando yo ya estoy casado, ¿no? Se me empieza a hacer difícil la vida del vender pintura, ¿no? Y mi vida da un viraje, ¿no? A un mundo donde nos hemos conocido, querido Lucho, que es Claro. ese mundo del consultor, de dar talleres, de dar clases, que es lo aprendí con mi hermano, con mi querido hermano Nano, ¿no? Claro, porque tú tienes toda esta otra faceta de profesor, pues de Claro, enseñar. claro. Entonces, es Elena quien me ve a mí y dice, este chico tiene pasta como Tiene para ser pasta. consultor, ¿no? Claro. Ella creía más que yo en eso que Nano. Ya. Y yo me acuerdo que me pasó la voz para unos temas de creatividad, de consultoría y Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ahí yo empiezo a aprender otro mundo que para mí era un mundo negado y no existía, que era el mundo de las ventas, de la empresa, lo corporativo, el marketing, el Claro. saber cobrar, trabajo en equipo. Entonces, todo un mundo que durante 10 años yo lo trabajé con Nano, daba talleres por todo el Perú. Creo que nos habremos dado la vuelta y hemos Sí, sí, 3 veces por sí. todo el Perú. Sí, sí. Claro, Nano hacía eso todo el Y tiempo. yo siempre me acuerdo que yo en mi fuero interno decía, yo no soy consultor, yo soy un pintor que está aprendiendo de este mundo, ¿no? Nunca me la creí, o sea, nunca me alejé del mundo, siempre pinté, siempre dibujé. Así que, Y has pintado algo sobre eso? O bueno, yo ah, cuando viajaba siempre estaba tomando apuntes, he pintado gamarra mucho, ¿no? Gamarra, ¿no? Claro. He pintado muchos kioscos, ¿no? Gente trabajando. Van Gogh tiene un cuadro que se llama Los comedores de papas, ¿no? Y ahí yo tengo varias versiones, bueno, ya en fotos, ¿no? De comedores de papas, que es la gente de acá en el Perú, ¿no? Claro. Que va, están ahí, ¿no? Entonces, es un viraje que yo doy con Nano. Conozco el mundo de las empresas, los emprendedores, conozco el Perú y empiezo a adquirir una serie de habilidades que yo no las tenía. Porque de tanto enseñar tu ventas, aprendes a vender, pues, ¿no? Hemos estado en campañas, Lucho. Claro, De claro. tanto enseñar a vender, a enseñar a cobrar, a hacer tu flujo de caja, a hacer tus esquemas. O sea, empiezas Claro, casi naturalmente. Yo me di cuenta que todo eso lo podía aplicar a mi vida artística, ¿no? Entonces sí, o sea, que cualquiera dirá de mí que tengo ojos de empresario, no lo creo, no lo sé, pero si hay una posibilidad de ventas, vendo. Si hay una posibilidad de crear un nuevo producto, creo, innovo. Si alguien me cuesta cobrar, voy a esperar a que algún día me pague, ¿no? Hay una serie de cosas que he aprendido. claro, acá, bueno, el diván de Luis va dirigido también a muchos empresarios, Claro, claro, emprendedores, y yo creo que es vincular todo eso, ¿no? O sea, el arte, pero también la posibilidad de vender bien, de saber claro, cobrar, de cobrar claro, bien, ¿no? De no ser agresivo en determinadas, claro. ¿no? Y yo lo juntaría a una forma de vida de goce, ¿no? Mi abuelo era muy sensual en ese sentido de cuando mi papá regresaba de un viaje, ¿no? Mi abuelo le decía, ¿qué has comido? ¿No? Cuéntame, ¿no? Entonces mi papá le traía sus latas de anchoas, ¿no? De aceite de oliva, de cerveza en botella chiquita, ¿no? Entonces, ese mundo gozoso creo que es lo que finalmente me alejaba de ese Van Gogh que me acompañaba cuando era todavía estudiante de pintura, ¿no? Y hay el otro mundo que es un poco el de Gauguin, ¿no? El de Picasso, el de Neruda, que es un Claro. poco más de vivir la vida, ¿no? ¿No? Eh, Mucho más sibarita, ¿no? claro, en el Yo buen creo sentido. que Lima, no, es que Lima, sobre todo en la clase media podríamos decirlo, de nuestra época,
se tomaba el lonche en la tarde con Claro, un buen té claro. con leche. Y yo me reí el otro día porque alguien decía, pero si acá no No, se le pone leche al té. Ah, claro, el té con leche como los ingleses y buen claro. pan, el Tu tolete. pan tolete con tu mermelada y margarina. Y, 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 Y remojadas ahí. y cuando la familia tenía un poquito más, jamón Claro, inglés, nosotros ¿no? éramos de jamonada, ¿no? Y jamón, exacto, Claro. jamoná. Y ya Y tu cuando pan había menos, tolete. chicharrón de prensa. Claro, típica. Tu pan tolete que te venía con una moneda de Y, sol, y no de sal, ¿no? faltaban las aceitunas. Qué rico. Claro, Claro, entonces sí, pues yo creo que vincular de esa manera el arte, si bien al drama, pero también al claro, goce, ¿no? claro. Al exaltar la vida. Claro, yo pinto muchas cosas que en verdad es un trágico, ¿no? El tráfico es un trágico en el Perú. Así La es. gente sufre el tráfico. Sí, Sin embargo, yo te lo pongo bacán, ¿no? No te lo pongo, no te lo edulcorizo, o sea, no es que lo ponga rosado y le ponga copos de nieve, pero hago que tú el tráfico digas, oye, qué paja, esto también es Lima, ¿no? Esa comensalidad que comentamos, yo la viví mucho de mi colegio. En mi colegio, que era los Sagrados Corazones Recoleta, parte de la vivencia de los Sagrados Corazones es la comensalidad, el compartir, ¿no? El lonche, estar en un sitio donde tú almuerzas y conversas, ¿no? Que va muy bien con la cultura peruana, ¿no? claro, todo eso se ha perdido mucho. La tertulia. La Antes éramos tertulia, tertulianos. claro. Y volviendo a mi paso por el colegio, sí yo quería nombrar dos cosas, que era una, yo antes de ser consultor en este tema de emprendimiento, de innovación, mis 10.000 horas de vuelo fueron de profesor, ¿no? Profesor de colegio, profesor de artes, ¿no? En La Recoleta, ¿no? Ah, Aprendí, profesor claro. de artes en la Recoleta. Y yo me relacioné con gente que eran un poquito menor, bueno, eran 10 años menores que yo. Te estoy hablando hace 40, ¿no? Y ahora que son mis compañeros, ¿no? Gente, tengo alumnos de 55 años, ¿no? 50 años, imagínate, o sea, les llevaba poco, ¿no? Y yo creo que parte de mi aprendizaje, porque bueno, he estado un poco, me he explayado en esto, ¿no? Pepa, Picasso, mi paso por la Católica, es mi paso por el colegio, como alumno y también luego como profesor, ¿no? Y ahí eh, una persona importantísima de mi formación es Hubert Lancier, ¿no? Hubert Lancier nos acerca a un mundo no religioso, al contrario. Hubert nos acerca a un mundo real, ¿no? Un mundo eh, en tiempo real, ¿no? Donde estaban ocurriendo cosas, guerras, problemas en su momento que todavía empezaban, que era Sendero. Hubert nos empieza a hablar de la vida de Mao Zedong en el año 82. Hablamos de la guerra de las Malvinas, hablamos del tema de Beirut, o sea, Hubert me acerca al mundo real, ¿no? Claro. Y también me acerca al mundo social, ¿no? A veces alguna gente me dice, oye, pero tú de dónde sale medio rojete, ¿no? Porque esa es la palabra ahora. Sí. No, woke también te dicen, ¿no? Y yo le digo, Woke, bueno, es una rojete, cuestión de caviarete. caviarete, rojo, rojete, Sí. social confuso. Hay como 7 palabritas ahí que se repiten. Caviar. Y yo no sé cuál es la diferencia, pero yo soy todas esas. Y mucho aprendí yo de Hubert de ese mundo del otro, pues, ¿no? O sea, tú vives en tu burbuja, en tu colegio francés, pero el mundo está ahí, ¿no? El mundo de los presos, el mundo andino, ¿no? Y que nos acompañó a nosotros durante 15, 20 años, ¿no? Los Claro. 90, ¿no? Que era imposible salirse de eso, ¿no? Y está ahí, ¿no? Para mí Hubert es casi un referente, ¿no? Releerlo en su libro Los dientes del dragón, pensar qué diría ahora Hubert, ¿no? ¿Qué diría ahora de esto? Qué, ¿Cuál sería su comentario de estas cosas, del Papa, de los trenes? qué ¿no? interesante sería Claro. tenerlo y, ¿no? Y Sí, escuchar sí. algunas de sus reflexiones ahora. Y la inspiración de un artista tuya es al caminar las calles, al pensar, al observar, ¿cómo? Lo que nos enseñaba en la católica era un poco sacar nuestros demonios, nuestros mundos interiores, ¿no? Nuestras desazones amorosas, nuestro mundo interior, ¿no? Y era un poco un mundo de los expresionistas abstractos norteamericanos, ¿no? Donde tú pintabas mucho color, mucha línea, muchas cosas medias orgánicas. Eso era la formación en la católica, Ya. ¿no? Como tema, como técnica era una formación post-impresionista.
Ya, Como aspiración era una suerte de escuela tipo Bauhaus. Pero acuérdate que yo venía de letras de la Católica claro. y había llevado mis cursos de antropología, de sociales, de bibliotecología. Entonces, también tenía esa información que muchos la estudian como una ciencia social, ¿no? Yo la tenía como un insumo, ya no para una investigación, ya no para una tesis, sino para un cuadro. Entonces, en mis cuadros aparece pues Gamarra, aparecen los íconos populares, la Sarita Colonia, el Equeco, el escudo nacional. Y tú pintas, obviamente, lo que sientes, ¿no? O sea, muchas de las cosas que Claro, ves, pero son cosas que he leído, que he estudiado, Ah, que he mirado, ya, ¿no? La que pregunta vas típica, y va perfecto para este para esta diván, conversa. es cuando yo tengo un tema que es aparte, que es el de desnudos. Yo pinto muchas chicas desnudas, calatas, le llamo Eso calatas. te iba a decir, yo te compré Claro, es una un par de extraordinaria, desnudos. claro. Y mucha gente, ahí se da la pregunta, oye Pancho, ¿y esto de dónde sale? ¿No? Entonces yo digo, mira, hay fotos, hoy día el internet está llena de fotos de desnudos, lo que se pueden ver, ¿no? Entonces es copiar fotos, hay recuerdos de acá, te imaginas, te recuerdas, hay modelos en vivo también, ¿no? Entonces son esas tres fuentes de donde sale una calata o sale un bus, ¿no? Lo que tú recuerdas, lo que tú ves en una foto, o lo que tú te imaginas, o, o la persona que está posando ahí, ¿no? También es válido ver cuadros de otros. Claro. Cuando veo un cuadro de Francis Bacon y digo, esto me inspira, ¿no? A veces uno dice, no, pero ese es plagio, pero los grandes maestros, todos aprendieron a pintar haciendo copias de cuadros, ¿no? Y se ponía, ¿no? Van Gogh pintaba y decía, después de Daumier, ¿no? Después de tal, ¿no? Entonces, es una forma de decir, oye, este es cuadro tipo Cislo, homenajeando a cuadro tipo Quique Polanco, ¿no? Y es bacán. Tipo Hopper, ¿no? Es bacán pensar en otro pintor también, creo, ¿no? Claro, tus calatas son fantásticas. Sí. Yo decía, ¿de dónde las saca ¿No? Y Pancho? bueno, ahí hay sus buenos recuerdos, ¿no? Hay su musa también, ¿no? Claro. Es bien loco porque uno tiene su musa, pues que existe, ¿no? Ahí está ahí, es mi pareja también, ¿no? Claro, Claro. exacto. Marianela aparece por todos lados, Ya, claro, ¿no? uno no dice Y es quién bien es loco porque pero a veces la figura, tú puedes ver una foto de una modelo y es linda, ¿no? Una Barbie, ¿no? Y yo la cambio a mi musa, ¿no? A mi Marianela, ¿no? Es lindo. Es un tema en internet. Yo no puedo poner muchas calatas. El internet te censura. no entiendo yo por Yo qué. tampoco. Sí, Yo la otra vez sí, puse una la imagen verdad. de... ¿Tú te acuerdas de las puertitas del señor López? Sí, Era un personaje que... Era un burócrata, ¿no? Un funcionario matasellos. Que abría una puertita, podía ser del baño, de una oficina, y entraba a un mundo onírico, sensual, erótico, ¿no? Donde había mujeres desnudas, ¿no? Entonces, puse una foto de un dibujo de las puertitas del señor López y ¡pim! Me cayó la censura. O sea, no pueden ver un pezón, no pueden ver una claro, media teta. curiosamente, cuando estás bombardeado en Claro. kioscos, en calatas. Y la misma internet te manda. Oye, tú te quedas viendo en Instagram dos chicas y te fregaste porque Yo tengo la sensación, a veces digo, pero Instagram, te esta escuchan. nueva, todas son mujeres que ponen sus fotos Perfectas. están Perfectas. casi desnudas. Yo me acuerdo de una amiga que me recomendó una página que se llama El Cuerpo que Lo Somos. cual no es malo, no estoy No. diciéndolo. Esta chica me recomendó una página que se llama El Cuerpo que Somos, que presenta mujeres normales, con estrías, con pelitos, con una herida, ¿no? O sea, reivindica a la mujer normal, o sea, con tu guatita, con tu lunar feíto, con un pelito por acá, pues esa es la desnudez, o sea, Claro. no existe esa instagrameable, ¿no? Claro. No, no claro. hay, pues. Bueno, el arte, y entrando un poco a ese terreno ya final, el arte, yo diría que cura el espíritu. ¿Y el arte sienta alguna posición política? Sí, yo creo que sí, por supuesto, ¿no? Siempre. Así tú no tomaras tu tiempo, estás diciendo, oye, en estos tiempos de que hubo violencia, yo pinté calatas, ¿no? O sea, me escapé, ¿no? También. El arte, hasta el más decorativo, dice algo, ¿no? No vamos a ser panfletarios, aunque hay unos
unos afiches, panfletos que son hermosos también, ¿no? Sí. Pero el arte siempre te dice algo. Ahora, el arte, y yo siempre lo digo, lo termina el espectador. Entonces tú puedes ser lo más político y poner un puño en alto y hacer una cosa revolucionaria, reivindicatoria, y el que lo ve de otra manera y se acabó. O sea, y eso es lo lindo del arte, que es democrático, porque yo no te puedo obligar a ti a que tú veas lo que yo hice. Claro. Yo hago algo y tú verás ahí un micro, un tótem, algo lejano a ti, Perú, México, y es lo lindo del arte. El arte lo termina el espectador. No podemos hacer nada ahí. Entonces mi arte puede ser lo más político del mundo, y si el espectador quiere ver ahí un desnudo, va a ver un desnudo. ¿Se acabó? Eso es lo hermoso del arte democrático. Tú decías por ahí, claro, que Lima a veces te molesta, pero la pintas igual, ¿no? O sea, Claro, para mí Lima es una chica linda, ¿no? Una chica de barrio, pues, con la que baila salsa, ¿no? No será la más linda, ¿Ya? pero es la que mejor baila, ¿no? Para mí eso es Lima, eso es el arte, el poder acercarle un poco tu mundo a otra gente, ¿no? A veces la gente me pregunta, ¿y tú qué eres, Pancho? ¿Qué piensas? No, yo dije que me fastidiaba con rojete, caviar. Yo soy anarquista en el buen sentido, ¿no? O sea, la gente a veces habla de, no, eso es una anarquía. Te dice, aguanta, qué lindo, digo yo. No, que ese es el desorden, ¿no? Y se liga la anarquía a algo feo, peligroso, combativo. Se imaginan unos barbones que tiran bombas, ¿no? Pero hay un tema lindo de la anarquía que es la libertad, el individualismo bien llevado, llevado en sociedad, en comuna, ¿no? Yo creo que por ahí va mi camino. Y anarquistas eran los impresionistas, Pizarro, el mismo Claro, Van Gogh, yo ¿no? veo en tu pintura, y por lo que dices, claro. Pero le agregaría un punto más, que es mi lado humorístico, tampoco de creérmela mucho, de reírme del mundo, de soñar, de estar jugando a lo onírico, y ahí voy a juntar mi anarquismo al surrealismo. Entonces soy anarco-surrealista. ¿Qué tal? ¿Ah? Perfecto. ¿Ah? Diríamos, claro, que tu pintura es mucho más optimista. Claro, Pues, claro, no es una sufrida. Exacto, y como todas las cosas, hay blanco y hay negro, y además hay Gris, matices claro. al medio. Los matices son muy importantes. Bueno, los pintores lo saben Claro. mucho mejor que cualquiera. Entonces, esa es mi opción política, si quieres. Me voy a dejar unos bigotazos así, para acá, tipo Dalí. Claro. Una mezcla de Dalí con Neruda, ¿no? Bueno, salió de Neruda. Una mezcla de Dalí con Picasso, que ambos eran igualitos, eran españoles, pintaban parecido, ¿no? Pero uno era Picasso y el otro Dalí. Finalmente, en este Perú actual, tan venido a menos, tan corrupto, ¿es posible ser artista, pintora? A ver. ¿Qué piensas tú? Primero, final. una última apelación al humor, ¿no? Yo creo que, salvo el humor, todo es solución. O sea, el humor nos va a salvar, sumada a la comida, ¿no? El Perú es creativo. El peruano te saca cosas de donde no hay, crea nuevas ideas, nuevos objetos. Ese ser creativo llevado en el buen sentido, yo creo que nos puede dar una luz al final del túnel. El Perú, quisiera yo que se salve por ese lado, por el lado del humor, por el lado creativo, por el lado finalmente social, ¿no? Solidario, ¿no? Solidario. Pero es complicado. Cuando la gente se entera que yo soy pintor, me dicen, pero oye, pero en verdad, ¿en qué trabajas, no? O habrás heredado tus tierras, ¿no? Y yo digo, mira, en el Perú cualquier profesión es difícil. Tú puedes ser médico, ingeniero, las formales, ¿no? Cura o militar, claro, y te va a ser difícil. Y la del artista te va a ser más difícil. Pero nosotros los artistas vivimos haciendo lo que nos da la gana. Y eso es maravilloso. O sea, no hay forma de decir qué rico es, pucha, a veces angustiarte, ¿no? Pensar en cómo llegas a fin de mes. Pero, claro, libre y solo. hacer y feliz, lo que tú quieres. Claro. Pasión. La pasión creo que es un tema importantísimo, ¿no?
Exacto, en el arte, ¿no es Sí, cierto? La en la pasión vida, es... o sea, métele Bueno, en pasión a todo, todo. O sea, en si quieres todo. llegar a algo, métele pasión, ¿no? Por ahí va la cosa. Hace poco hiciste pues una muestra, creo, con Rafa León, me parece, ¿no? Yo Estuvimos en el verano del no año pude pasado. ir. Con Rafa, la gente cree que tenemos la misma edad. Rafa es mi mayor, en verdad. Claro, claro, Rafa mayor Pero que él tú. tiene una mirada muy interesante sobre una Lima a veces venida menos, ¿no? Rafa es daltónico. Ah, mira, no Entonces sabía. él los colores no los domina todavía, ¿no? Pero él es un gran narrador. Entonces todas las historias que él ha visto, que ha recorrido el Perú, Ujú. las plasma en imágenes, en cuadros. Ha trabajado un tema de chamanismo ahora. Y lo loco es que él está creciendo a pasos agigantados. Y está pintando, o sea, yo conozco a pintores que no pintan. Y en caso de Rafa es un hombre de televisión, que viene del periodismo, que pinta y está pintando bien, Ya. ¿no? Bueno, finalmente, ¿y vas a presentar pronto alguna muestra? En qué estás? Eh, Para, no, para que la yo ahorita gente estoy que... libre, o sea, estoy Ya. vivo de mi arte, no estoy enseñando, no tengo ninguna muestra encima, Tú vengo de hacer una buena exposición individual en Suecia, eso fue estuviste, ¿verdad? el En año Europa, pasado, ¿no? sí, Sí. en noviembre. Me gustaría lo que pinté ahí traerlo acá, ¿no? Me gustaría buscar una sala alternativa, me gustaría presentar mis calatas en Es, sociedad, ¿no? estaría Quizás muy buscar por bien. ahí un pequeño espacio alternativo, ¿no? Ya. Pero sigo creando, sigo pintando, sigo metido en 1000 proyectos, murales, cuadros grandes. Me encanta lo que hago, en verdad. Y creo que el Facebook, la internet ayuda mucho a mostrar lo que uno hace, ¿no? Hace Sí, poco, yo ahí es donde me entero de claro, pinturas tuyas. yo hice un sorteo, por ejemplo. Sorteo 100, al final fueron 140 boletitos a 30 soles cada uno y me hice mi mes, o sea, sí. Y la gente me ha respondido lindo, ¿no? O sea, yo creo que los artistas debemos de tener lo que se llama tus pares, que son tus compañeros artistas, pero también tu comunidad, ¿no? Sí. También tu gente que está ahí, que te sigue, que te ayuda, ¿no? Es lo que le llaman el actor que trabaja en el escenario, pero que sabe que hay que armar ese escenario, ¿no? Entonces, al final son 30 años donde tú has cultivado amistades, tienes contactos, pero sigues pintando, ¿no? Y Claro, así estoy. y Yo hay creo, muchas muestras así alternativas, como te decía, esta del claro, bar efímero en hay Barranco, gente joven que que están sí, ahí, sí, ¿no? sí. Y te impulsan a ver cosas diferentes, ¿no? Y uno se pliega, ¿no? Yo creo que estoy en un buen momento de mi vida. Acabo de cumplir 60 años, el 4 de julio. Y es una vida plena, ¿no? Bueno, De mucha feliz creación. cumpleaños. Bueno, tus palabras de despedida, mira, podríamos hablar, va, Sí, oye. está toda la etapa, yo quería preguntarte cómo hiciste en la época de la pandemia Claro, no, pero te voy a volver a invitar, claro. pero despídete de la gente que nos ve, acá hay gente Mis palabras interesante. finales es, no le tengas miedo tú, a cualquier edad que tengas, a hacer lo que tú quieras hacer. O sea, quieres hacer parapente, haz parapente. Quieres meterte de botánico. Hoy día el internet ayuda mucho a aprender temas, ¿no? Encuadernación, enmarcado. O sea, haz lo que te da la gana. Deja de pensar en la vida ajena, en las parejas, y haz lo que quieras. Y hazlo con pasión, ¿no? Con continuidad, ¿no? Mucha gente cuando ve una obra mía dice, oye, qué bacán, qué lindo, Dios te dio un talento, qué suerte que has tenido. Y le digo, aguante, ese es mi trabajo, son 40 años que estoy pintando, esto no es suerte, ¿no? Sí, Por pues. eso yo digo, súmale a lo que te gusta, súmale continuidad. Entonces, yo creo que la gente a veces dice, pero no, Van Gogh nació. Y le digo, no, o tienes ese talento, o en algún momento de tu vida trata de tenerlo, ¿no? Y el mejor ejemplo es Vincent Van Gogh, otro ejemplo es Quino, que dibujaba Mafalda. Si tú ves los Claro. primeros Mafaldas son así medios tiesos, ¿no? Pero después de mucho trabajo, esas 10.000 horas de chamba, uno llega a hacer lo que uno quiere. Sí, pues. Eso es. Muchas gracias, Pancho, por habernos visitado. Ha sido una conversa muy honesta, muy clara, muy vivencial.
Te agradecemos mucho y como te decía, yo espero volverte a invitar nuevamente porque se han quedado muchas cosas por ahí. Y a ustedes que nos ven, no se pierdan el próximo episodio del Diván de Luis. Seguiremos conversando con personajes que no solo destacan por lo que hacen, sino por lo que piensan y sienten. Las sensaciones son importantes. Y recuerden que este viernes a las 7 p.m. tenemos nuestro capítulo de Out of Box, el programa donde los negocios más raros, locos e inesperados tienen su espacio, solo en Negópolis. Y si este contenido te aportó algo, suscríbete, comenta y compártelo. Es gratis para ti, pero valioso para seguir trayendo invitados así de grandes. Gracias por acompañarnos en este diván. Chau, chau, nos vemos el próximo miércoles.